Ok, vamos a compartir de nuevo pantalla para que ustedes tengan. Ok, aquí tienen entonces ustedes las diapositivas, creo que ya las pueden ver. Les he elaborado un pequeño cuadrito de derecho comparado que es importante, muy importante, y eso le va a servir a ustedes para otras materias, inclusive cuando vean derechos humanos y cultura de paz y todo eso, ¿verdad? Ese cuadrito es importante que ustedes lo guarden para, digo, para futuras clases. ¿Me apagan por favor los micrófonos? Ok, ¿verdad? Bueno, pues en este cuadro les decía, nosotros tenemos una comparación de los derechos fundamentales protegidos por los estados. Como podrán ver ustedes, en prácticamente todos existe la protección constitucional a través de la garantía de los derechos más elementales, como lo son el recurso de constitucionalidad, el de inconstitucionalidad, el de amparo, el habeas corpus, y hay otros mecanismos que son, digamos, que un tanto más especializados o menos frecuentes, que algunos estados sí los tienen como garantías constitucionales, pero algunos otros no, ¿verdad? Por ejemplo, el habeas data, que es un recurso relativamente nuevo dentro del reconocimiento de derechos como tal, que es la protección de datos importantes, de datos personales. Entonces, esos recursos en algunas constituciones, en algunos ordenamientos jurídicos, son son recursos bastante nuevos. Nosotros aquí en Nicaragua lo tenemos, les repito, es bastante nuevo, y hasta el momento, pues por lo menos hasta la investigación que yo hice el año pasado, que di esta clase y que estuve averiguando en la Corte Suprema de Justicia, no ha ingresado un solo recurso de habeas data, pues desde que está protegido por el ordenamiento jurídico nicaragüense. Así que vamos, a grandes rasgos vamos a hacer un recorrido. En Guatemala, por ejemplo, existe una ley de recursos constitucionales, ¿verdad? Que se llama Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El mismo nombre de la ley nos dice básicamente cuáles son los recursos que de manera principal adopta el ordenamiento y la constitución política guatemalteca para la protección, ¿verdad? Además, en la constitución política, el artículo 276 es el que habla de las garantías constitucionales que el Estado de Guatemala pues tiene para sus ciudadanos. También cuentan con el recurso de inconstitucionalidad que está fundamentado y protegido a través del artículo 266 de la Constitución e igualmente, ¿verdad?, regulado en lo que es su proceso y desarrollo en la ley de amparo. El amparo está fundamentado y garantizado en el artículo 265 de la Constitución y el habeas corpus en el artículo 263. En la ley propia guatemalteca, ¿verdad? En la ley 186 no se encuentran desarrollados lo que son los recursos y mecanismos de control constitucional, que ya vamos a ver nosotros qué es, cómo se come. En El Salvador, el artículo 174 de la Constitución en su párrafo primero es el que se refiere a lo que son los procedimientos constitucionales, y existe la ley 2996 que es precisamente la ley de procedimientos constitucionales. Está regulado el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus, y además El Salvador tiene una competencia especial con respecto al control de constitucionalidad que está reflejado en el artículo 174 y que se refiere de manera muy particular a las controversias entre órganos estatales, específicamente en las controversias que tienen que ver entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, ¿verdad? Esto como parte del control de constitucionalidad. En Honduras, el artículo 316 de la Constitución es el que se refiere a las garantías constitucionales y tienen además una ley sobre justicia constitucional.
¿verdad? Ellos contemplan y protegen o nos ofrecen las garantías constitucionales del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo, del recurso de habeas corpus y el artículo 316 igualmente se refiere a lo que es el poder dirimir. Vamos a ver, Manuel Alejandro. El poder dirimir los conflictos que se den entre los poderes del Estado. Igualmente, Honduras, a diferencia de El Salvador, también contempla los conflictos que puedan suceder entre entidades, ¿verdad?, del Estado y órganos del mismo que enumere la ley. También Honduras ya incorpora el recurso de habeas data dentro de lo que es la regulación de su ley sobre justicia constitucional. Los conflictos que se dan entre poderes del Estado, muchachos, es una cuestión muy relevante de poder analizar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de poderes del Estado, nos estamos refiriendo ejecutivo, legislativo y judicial, y aquí en Nicaragua, de nuestro ordenamiento jurídico, pues determina que el poder electoral es un poder del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de conflictos entre poderes del Estado, es cuando estos poderes tienen problemas entre ellos, pero no estamos hablando de que yo dije, tú dijiste, no. Cuando tienen problemas de competencias, por ejemplo, cada uno de los órganos tiene sus facultades debidamente determinadas por la Constitución, debidamente determinadas por el ordenamiento jurídico pertinente y por los reglamentos regulatorios de cada uno de estos organismos, de estos órganos, perdón. Entonces, cuando existe, por ejemplo, una invasión de competencias o cuando existe un exceso de competencias de parte de estos órganos o incluso en nuestro ordenamiento jurídico que contempla también la omisión, es decir, que cuando un órgano tiene una competencia determinada, que obviamente va a beneficiar al pueblo, y omite ejercer esa competencia, esa omisión va en detrimento del pueblo. Y entonces existen conflictos constitucionales. Eso lo vamos a ver en nuestras próximas clases. Vamos a ver en cada clase una cuestión diferente para que vayamos comprendiendo cuáles son sus presupuestos, cuál es su proceso, ¿verdad?, su procedimiento, cuáles son sus recursos, etcétera, etcétera, sus tiempos. Ahorita solamente los estamos viendo a grandes rasgos, pero les repito, la importancia que tiene el hecho de que exista una regulación pertinente para velar por los conflictos entre los poderes del Estado, garantiza no solamente un debido control de constitucionalidad, sino que además garantizan de que los poderes públicos no van a tener un exceso que vaya a contravenir la Constitución o que vaya a funcionar en detrimento de la población. Ese es el objetivo en realidad de todas las garantías constitucionales, pero estas precisamente, ¿verdad?, los mecanismos de control que se refieren a los órganos del Estado tienen esa característica y esa competencia particular. Entonces es importante, muchachos, que nosotros entendamos, pues comprendamos cuál es el espíritu de la creación de este tipo de garantía, del reconocimiento de este tipo de garantía. Aquí en Nicaragua el artículo 184 otorga la debida garantías constitucionales y por supuesto existe la Ley de Justicia Constitucional, ¿verdad? Nosotros tenemos reconocidos como garantía el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus, el recurso de habeas data, el conflicto de competencias entre poderes del Estado, el control de constitucionalidad como mecanismo de control incidental, es decir, cuando se refiere a un incidente en específico, no de manera general, al conflicto de constitucionalidad entre el gobierno central y el gobierno de las regiones autónomas. Entonces, como podrán ver ustedes, nuestra ley de justicia constitucional, que es bastante joven realmente, esta ley es bastante joven, hasta hace unos años existía la ley de amparo, ya la ley de justicia, de justicia constitucional está más actualizada, más adaptada a los nuevos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos reconocimiento por el recurso de habeas data.
Y además tenemos un fuerte control constitucional a través de los mecanismos de control incidental que hace pues la Constitución. En términos legales y en términos de normas, podemos decir de que la Ley de Justicia Constitucional nuestra es una de las que se encuentra un tanto a la vanguardia en lo que es el área centroamericana. Y eso lo pueden ver ustedes en este cuadrito perfectamente. Bueno, luego tenemos a Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica, que en su constitución, el artículo 10, ofrece las garantías constitucionales y además tienen la ley de jurisdicción constitucional. Tienen regulados el recurso de inconstitucionalidad, amparo, el habeas corpus y además el control constitucional, que también están regulados por la misma ley. Panamá tiene un código judicial, ¿verdad? Dentro de lo que es la constitución política existe el reconocimiento, obviamente, ¿verdad? A lo que son los diferentes derechos fundamentales, ¿ah? Pero para su procedimiento, el reconocimiento está en el Código Judicial de la República de Panamá, ¿verdad? Y cada uno de los recursos está amparada pues en un artículo pertinente de la Constitución, ¿verdad? Por ejemplo, el de inconstitucionalidad está en el artículo 206 de la Constitución y en el 171 del Código Judicial. Y así cada uno. En el caso de Panamá, solamente tienen el reconocimiento hacia el habeas data como recurso nuevo, no tienen un control de constitucionalidad per se a través de garantías constitucionales, no significa que no lo ejerzan, pues, o que no lo hagan. Y República Dominicana, que lo traigo siempre a colación porque, bueno, yo soy SICA, yo trabajo en el SICA, entonces República Dominicana forma parte de la región SICA y está muy de la mano con nosotros en lo que se refiere a derecho, ¿no? Bueno, pues ellos tienen la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. En nuestras primeras clases yo les comentaba que República Dominicana y Guatemala son los únicos en Centroamérica, en la región SICA, que cuentan con un órgano concentrado de control de constitucionalidad. Es decir, que ellos, todo lo que tiene que ver con los recursos constitucionales, los mira un órgano específico y exclusivamente creado para eso, que es la Corte de Constitucionalidad. El resto de países lo que tenemos es un control mixto, donde nosotros hemos creado una sala de lo constitucional, pero que sigue formando parte del órgano principal, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? En cambio, en Guatemala y en República Dominicana, no. Ahí existen tribunales de constitucionalidad creados específicamente para eso. Bueno, en República Dominicana igualmente, pues está regulado el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus, el recurso de habeas data, el control preventivo de los tratados internacionales, que esto es una, ¿cómo decirles?, innovación. Yo creo que ya les había hablado de esto en clases anteriores. La Corte de Constitucionalidad de República Dominicana es la única que se refiere al control preventivo. ¿Por qué? Bueno, cuando un Estado va a suscribir un tratado, la Constitución es la que faculta a los entes o a las personas, a los cargos que se van a encargar de negociar, de firmar, de ratificar los diferentes tratados. Eso está vía Constitución y lo van a ver ustedes con más detalle cuando vean Derecho Internacional Público. Ahora bien, la Corte de Constitucionalidad Dominicana, ¿verdad? El procedimiento es que cuando el Estado está negociando y ha llegado a un acuerdo con el texto de un tratado, este texto es llevado a la Corte de Constitucionalidad antes de ser firmado. Ojo, antes de ser firmado. ¿Para qué? Para que la Corte de Constitucionalidad lo revise cláusula por cláusula
para que ellos después emitan un dictamen que va a ser la garantía de que este tratado no contraviene de ninguna manera y en ninguna de sus formas a la Constitución Política de República Dominicana. Entonces, este es un paso aparte de innovador muy importante dentro del derecho nacional y del derecho internacional público también, porque garantiza el compromiso del Estado, ¿verdad? A los compromisos, pues, que valga la redundancia, que adquiere de manera internacional. Y este control previo que hace la Corte también previene el hecho de que más adelante, cuando las administraciones cambian, que es lo normal, ¿no? Cuando las administraciones cambian, no vaya a decir de repente una administración, vamos a salirnos del tratado, ¿verdad? Para poder, porque esto es inconstitucional. Entonces, es una cura en salud, es una cura previa, es una cuestión, un proceso o un recurso bastante innovador de parte de República Dominicana y debería ser una situación que los demás países deberían emular. Bueno, entonces ya habiendo hecho ese breve recorrido por el derecho comparado de la región SICA, de Centroamérica, vamos a tener en nosotros aquí ya enfocándonos en lo que es Nicaragua. Y tienen también aquí un cuadrito que les va a servir a ustedes para ver cómo es la distribución de los recursos, ¿verdad? De los diferentes recursos y mecanismos constitucionales. Entonces nosotros tenemos que las garantías constitucionales en el texto de la Constitución se dividen o se clasifican en tres. Los mecanismos de control y protección de garantías constitucionales, los mecanismos de control de constitucionalidad de la norma y las garantías constitucionales que se enfocan en los conflictos constitucionales. Y estas tres clasificaciones se subclasifican en diferentes recursos. Este cuadro, muchachos, este cuadrito es muy importante que ustedes lo tengan a la mano, precisamente para que comprendan de dónde viene cada uno de los recursos, cuál es la norma jurídica que lo ampara, ¿verdad? Y cuál es el proceso y el procedimiento que vamos a llevar en cada uno. Así que esta diapositiva de hoy, si las anteriores no las han guardado, pero estas de hoy, por favor guárdenlas porque les van a ser de utilidad cuando vean otras materias inclusive. Bueno, los mecanismos de control y protección de garantías constitucionales se refieren a cuáles: al recurso de amparo, que está protegido por el artículo 188 de la Constitución y los artículos del 43 al 60 de la Ley de Justicia Constitucional. El recurso de exhibición personal, artículo 189 de la Constitución, artículos del 14 al 30 de la Ley de Justicia Constitucional. Y el recurso de habeas data, artículo 190 y artículos 31 al 42 de la Ley de Justicia Constitucional. Estos tres, repito, amparo, exhibición personal y habeas data, se refieren a los mecanismos de control y protección de garantías constitucionales. Luego tenemos los que tienen que ver con la garantía, con el control constitucional de la norma. O sea, los mecanismos de control de constitucionalidad de la norma. Estos están en el título tercero de la Constitución Política y se refiere ya de manera específica al recurso de inconstitucionalidad, que está regulado del artículo 61 al 74 de la Ley de Justicia Constitucional. El recurso de inconstitucionalidad en caso concreto, que se encuentra regulado del artículo 75 al 78 de la Ley Orgánica, de la Ley de Justicia Constitucional. Y tenemos también dentro de esta misma clasificación el recurso de inconstitucionalidad por omisión, que está regulada de los artículos 79 al 87 de la Ley de Justicia Constitucional.
¿verdad? Esa es otra clasificación. La tercera clasificación, que se refiere a los conflictos constitucionales, se encuentran en el título cuarto de nuestra Constitución Política, ¿verdad? Y esto se refiere específicamente a tres recursos. El recurso de conflicto entre poderes del Estado, que está regulado en los artículos del 95 al 101 de la Ley de Justicia Constitucional. El recurso de conflictos entre el gobierno central y la municipalidad, que está regulado en los artículos 108 al 113 de la Ley de Justicia Constitucional. Y los conflictos que tienen que ver entre el gobierno central y las regiones autónomas, que están regulados en los artículos del 101 al 107 de la Ley de Justicia Constitucional. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta el momento con respecto a esta clasificación de recursos que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico nicaragüense? Supongo que no. Por mi parte no, maestra. Ok, gracias por responder. Bueno, entonces, vuelvo, repito, de manera rápida. Nuestros recursos constitucionales se clasifican en tres: mecanismos de control y protección de garantías constitucionales, que a su vez deviene en tres recursos: el amparo, el habeas corpus y el habeas. Otra clasificación, control de constitucionalidad de la norma, que deviene en tres recursos más: el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de inconstitucionalidad en caso concreto y el recurso de inconstitucionalidad por omisión. Tercera clasificación, los conflictos constitucionales, que devienen en tres recursos más, realmente en cuatro: el conflicto entre poderes del Estado, el conflicto entre el gobierno central y gobiernos municipales, el conflicto entre gobierno central y regiones autónomas. ¿Ya? Estas son la clasificación de las garantías constitucionales a través de esos recursos que nosotros tenemos en nuestra legislación nicaragüense. Bien, la jurisdicción constitucional es la potestad que tienen los jueces y la potestad que tienen los tribunales de pronunciarse sobre las leyes que tienen que ver con las cuestiones constitucionales. Es decir, la Constitución, dentro de lo que es su desarrollo, dentro de lo que es su cuerpo, otorga facultades, digamos, especiales que le dan esa potestad, esa facultad, pues a los jueces. Eso forma parte de lo que es la mixtura que existe entre el control concreto y el control difuso. Se recuerdan ustedes cuando vimos esto, que cuando hablábamos de control concreto era un solo órgano que ejercía funciones de control constitucional. Cuando hablábamos de control difuso, que se refiere o se refiere pues a cuando todas las instancias a partir de los mismos jueces tienen la facultad de poder llevar un control de constitucionalidad. Entonces, venimos nosotros y creamos un control mixto, donde nosotros tenemos algunos casos, no todos, ¿verdad? Algunos casos desde donde el juez se puede llevar un determinado control, pero esta facultad está dada específicamente por la Constitución. Eso forma parte de ese control mixto que nosotros hemos creado aquí en Centroamérica de constitucionalidad, del control de constitucionalidad. Pues bien, existen una serie de derechos que están plenamente reconocidos, ¿verdad? Y que devienen ¿qué les puedo decir? Del reconocimiento de aquellos derechos que pasan de ser humanos a ser fundamentales. ¿Por qué? Por el reconocimiento del Estado.
El reconocimiento del Estado no solamente significa que lo voy a poner por ponerlo en la Constitución, sino que significa que si este derecho está reconocido en el cuerpo constitucional, igualmente viene aparejado con ese reconocimiento un mecanismo jurisdiccional, ¿verdad? Para yo poder decirle, hombre, señor Estado, usted no me ha cumplido lo que dice la Constitución. Este derecho no ha sido reconocido, ha sido transgredido. No he podido acceder a los mecanismos jurisdiccionales de los que dicta el debido proceso en el artículo 34 de la Constitución. Se me ha negado la protección de este derecho. Una autoridad ha sido la que me ha violentado ese derecho, etcétera, etcétera. Entonces, de allí viene el reconocimiento y la protección. El reconocimiento es donde a usted le dicen que el Estado de Nicaragua le garantiza la vida, le garantiza la salud, toda la perorata ese. Y, ¿verdad? De allí viene lo que es la protección. La protección se da a través de los mecanismos, a través de la creación de diferentes recursos para que usted pueda alzar la voz y para que usted pueda pedir que ese derecho le sea verdaderamente protegido, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión muy importante que debemos tener en cuenta. El conocimiento y el estudio de las garantías integrales, ¿verdad? Y de los mecanismos procesales a los que nosotros podemos tener acceso. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, precisamente proteger. Si lo podemos o si debemos reducirlo en una sola palabra, es precisamente proteger. ¿Qué es lo que vamos a proteger? Toda la esfera, todo el abanico de derechos y libertades que la señora Constitución nos está prometiendo proteger, ¿verdad? Como vocera del Estado. Entonces, las garantías constitucionales y los mecanismos que la Constitución establece para el derecho de la libertad, que es lo que vamos a ver pues ahorita, son los siguientes. Por supuesto, ahorita solamente, muchachos, lo vamos a ver de manera general, es decir, ¿cuáles son? ¿Cuál es el espíritu básico de protección que tienen estos derechos? Porque de aquí en adelante ya nosotros vamos a empezar a hablar precisamente de procesos. De aquí ya nosotros vamos a salir de esta clase sabiendo lo que es un recurso de amparo y qué protege el recurso de amparo y cuál es la norma que tiene el recurso de amparo. Pero para las próximas clases, después del examen, nosotros ya vamos a ver concretamente cómo se interpone un recurso de amparo, ¿verdad? A dónde, los tiempos, todo lo que es la parte procesal, procedimental, la vamos a conocer. Entonces, ¿cuáles son esos recursos que la jurisdicción constitucional tiene para garantizar la protección del derecho a la libertad? Bueno, pues tiene el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus, el recurso de habeas data, la jurisdicción constitucional orgánica, el recurso por inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad por omisión y la jurisdicción constitucional internacional y comunitaria, que vamos a hablar de esta porque, bueno, en primer lugar me van a decir ustedes, pero ¿por qué internacional y esto? Bueno, ya vamos a ver. Entonces, ahorita ya se nos va a cortar nuestra primera parte. Les pido por favor que se me vuelvan a conectar inmediatamente. Luego, muchachos, recuerden por favor de que el punto por asistencia es por la clase completa, no solamente por la mitad de la clase. Les hago énfasis porque la universidad pues supervisa todo, las grabaciones de las clases, etcétera, etcétera, y para no tener pues más adelante problemillas con los puntos por asistencia. Así es que nos desconectamos ahorita y nos volvemos a conectar inmediatamente, por favor.